Bueno, como decíamos también, el hecho de conocer de dónde viene esa organización, ¿sí? ¿Quiénes son sus fundadores? ¿Cuál es la historia de esos fundadores? ¿Cuál fue el sacrificio que hicieron para crearla a la organización? ¿Con qué bases la crearon a la organización? Bueno, como en toda organización, ¿cuáles son las leyendas que se cuentan respecto a logros o situaciones muchas veces difíciles que hayan atravesado las organizaciones? En este sentido, las historias, las anécdotas sobre circunstancias realmente trascendentes para la organización cobran mucho sentido para sus integrantes. Ejemplo de esto tiene relación cuando sus, naturalmente, directivos recuerdan momentos difíciles. Por ejemplo, lamentablemente en nuestro país es más fácil recordar los momentos difíciles que las alegrías. Espero en algún momento esto se pueda revertir en nuestro país. Pero volviendo al caso, muchos directivos recuerdan momentos difíciles que les tocó transitar, generalmente en situaciones de crisis económicas, ¿sí? Por las cuales también transitó todo el país entero. Entonces ellos recuerdan qué hicieron en ese momento, cómo se adaptaron, qué cambios tuvieron que hacer, cómo hablaron con el recurso humano, con el personal para transitar ese momento de dificultad, etcétera, etcétera. ¿Qué hazañas hicieron en este sentido? Un poco esto refleja, si no la vieron, les recomiendo que la vean, la película La Odisea de los Giles, ¿sí? En donde plantea toda esa historia, para aquellos que la vieron, de un grupo de personas que, bueno, que pierden sus ahorros, ¿sí? Y refleja de alguna manera lo que sucedió en el 2001 en nuestro país. Entonces, eh, esto es importante para tener en cuenta los momentos trascendentales que tuvo la organización, ¿sí? ¿Qué miden, qué controlan los líderes? ¿Qué les gusta observar del recurso humano que supervisan, ¿sí? O que están bajo su supervisión? ¿Qué les interesa que los mismos logren? ¿Cómo de alguna manera también reconocen los logros de sus subordinados, ¿sí? ¿Y qué imagen también tienen los subordinados de esos líderes? Bueno, de alguna manera también las reacciones de esos líderes ante situaciones de crisis, como las que reflejamos muchas veces vinculadas a la historia, pero también a situaciones que le haya tocado transitar a la propia organización y que no sean necesariamente el reflejo de lo que sucede en el contexto, ¿sí? O situaciones de incidentes que hayan atravesado y por las cuales hayan tenido que transitar ante alguna situación muy específica. Por ejemplo, pasa con algún robo que hayan sufrido, algún deterioro en las instalaciones muy importante o relevante, o también, ¿por qué no?, a veces incendios, por ejemplo, de la fábrica, y que, bueno, se tuvieron que redactar y reajustar de manera total y absoluta en muchos casos. El diseño de la organización, el organigrama, también tiene que ver con la cultura, ¿sí? Porque aunque ustedes puedan decir, bueno, pero si el organigrama es simplemente el esqueleto de la organización. Sí, pero ese esqueleto, como ustedes lo vieron, refleja cómo están organizadas las áreas, cómo están divididas las tareas dentro de la organización. Entonces, esa forma también de dividir a esas tareas muestra de algún modo cómo las distintas áreas se vinculan entre sí. ¿Está? A partir de qué criterios se vinculan entre sí. Y no es lo mismo vincularse a partir de las funciones que uno hace, que tiene que ver con la departamentalización por funciones, que la departamentalización, por ejemplo, por producto, ¿sí? Porque lo importante ya ahí no es la función, sino es el producto, o bien es el cliente, ¿sí? Y por supuesto también si están definidos los sistemas y procedimientos dentro de la organización, si están formalizados, si están documentados, si los procesos están de alguna manera reglamentados, si todos los conocen a esos procesos, ¿sí? Y qué también tiempo o antigüedad tienen esos procesos, ¿está? En base a esto, muchas veces la cultura organizacional se ve como esta figura, como un iceberg, ¿sí? En la cual nosotros podemos ver algunos elementos, podemos observarlos, que son aquellos que son
los más tangibles de algún modo, como decíamos hace un momento. Si la organización tiene metas, esas metas son visibles, son conocidas por sus integrantes, qué tecnología posee la misma, sobre qué estructura está cimentada la organización, si es una estructura actualizada, es una estructura acorde a los objetivos que busca, o en cambio es una estructura obsoleta que ya no refleja lo que es hoy la organización, si tiene políticas, procedimientos, si esas políticas o esos procedimientos están documentados, si todos los conocen, si es de acceso a todos los integrantes de la organización o a quienes deben tener acceso, ¿sí? En el caso de que no sea de acceso posible para todos. ¿Cómo se administran los recursos de la organización, puntualmente los recursos financieros? Si los mismos son reinvertidos dentro de la organización o se terminan diluyendo bajo la forma de dividendos para sus accionistas, por ejemplo. Y después todo lo que no se puede tocar, de algún modo, no se puede ver, pero sí se puede sentir, ¿sí? Y aquí hablamos de todo lo que está oculto, aquello que no se ve, que muchas veces representa la parte más importante de la cultura organizacional. Bueno, ¿cuáles son las percepciones que tenemos nosotros de las personas? Las percepciones que tenemos de las instalaciones de nuestros directivos. ¿Cuáles son las actitudes que tienen sus miembros frente a terceros, frente a los propios integrantes de la organización? ¿Cuáles son los sentimientos que guían a sus miembros? Hay ira, sentimientos de ira, de enojo, de miedo, de agrado, de desesperación, de sentirse contento o pleno frente a un área. ¿Cuáles son los valores que tienen sus integrantes, tanto propios como los que aplican dentro de la organización? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Existe relación entre los integrantes más allá del espacio que comparten en el ámbito laboral? Esto se refleja muchas veces en, por ejemplo, cenas, en encuentros informales, en, por ejemplo, lugares que comparten a partir de, por ejemplo, intereses comunes. Ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los hombres, un determinado sector de la empresa le interesa la práctica del deporte, por ejemplo, el fútbol, y se reúnen determinados días de la semana a jugar al fútbol. Si ustedes pasan, por ejemplo, por mostrar un caso concreto, por la colectora yéndose hacia el local de Musimundo, por ejemplo, ustedes van a pasar previamente por una empresa que se llama Plastipress, que produce plásticos de polietileno. Allí ustedes van a ver una canchita de fútbol. Esa canchita de fútbol, de alguna manera, forma parte de esos aspectos formales que nosotros estamos viendo, forma parte de las instalaciones, como decíamos recién, pero de algún modo también muestra los aspectos informales. ¿Y qué muestra de los aspectos informales? Bueno, si nadie se reúne a jugar al fútbol en esa canchita, quiere decir que allí no hay interacción informal entre sus miembros. Ahora, si ustedes ven que todos los martes, jueves y sábados, en determinados horarios, determinados integrantes de la organización se juntan a jugar al fútbol, evidentemente allí, más que la infraestructura misma de la organización, también la interacción fuera del espacio de trabajo contribuye, ¿sí? De alguna manera, sostenimiento, ¿sí? Y al fortalecimiento de la cultura de la organización. Y por supuesto también las normas del grupo. El saludo, buenas tardes, buenos días, hasta mañana. La forma de pedir muchas veces colaboración a un compañero o a un colega, ¿sí? Las formas también en las cuales los documentos de alguna manera pasan de un lugar o de un sector a otro, ¿sí? Todo esto forma parte de lo que uno muchas veces no lo ve, pero sí lo percibe, ¿sí? Es lo que está oculto, lo que de alguna manera se siente de la cultura organizacional. ¿Esto más o menos queda claro?
Sí, profe. Sí, profe. Tengo algunos ejemplos más, un poquito más delicados para hablar de este último punto, pero por ahora lo voy a reservar, ¿sí? No obstante, si después me da el tiempo, comento. Incluso una situación que se dio el día de hoy, que fue la frutilla del postre, digamos. Profe quedó mudo. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Censurado. Censurado. Sí, este video se va a subir al canal de YouTube, así que vamos a tratar de dar, en la medida de lo posible, los buenos ejemplos, ¿sí? Pero, por supuesto, los malos también nos sirven para aprender. Y eso es lo interesante de algunas situaciones que naturalmente reflejan, en este caso, el tema que estamos desarrollando, ¿está? Y que permiten observar qué pasa en cada una de las áreas, en cada uno de los sectores de la organización, y por supuesto en la totalidad, como eso también muchas veces se refleja en la totalidad del conjunto. Sobre el concepto de la cultura, hay un ejemplo muy claro que muchas veces se transmite, se da como a modo de ejemplo, y es el caso de la manzana podrida en un cajón, ¿sí? Una manzana que se empieza a podrir, ¿sí? Si ustedes alguna vez lo vieron, seguramente, es una manzana que se empieza a podrir a sí misma, pero también empieza a contaminar a su alrededor, ¿sí? Hasta tal punto que puede llegar a podrirnos todo el cajón si nosotros no la sacamos a esa manzana podrida a tiempo. Es un poco lo que hoy me pasó, ¿sí? Con un caso particular. Pero detectado a tiempo, nosotros sabemos que eso, si nosotros lo tratamos adecuadamente, ¿sí? Me puede, de alguna manera, no generar mayores inconvenientes dentro de la cultura. Pero tengo que ser, de alguna manera, consciente de que el análisis de la cultura también implica conocer cuáles son aquellos escollos, inconvenientes o problemas que dentro de la cultura se presentan, para atenderlos de manera adecuada. Con esto no quiero decir de que si hay una persona, concretamente, que es la que me genera permanentemente problemas dentro de la organización, yo la tenga que sacar, despedir, ¿sí?, de la organización. No tiene que llegar a ese hecho concretamente, sino que como profesional tengo que saber abordarlo al caso y naturalmente analizarlo para poder darle el tratamiento adecuado. Puede ser que la respuesta, luego del análisis que hacemos, es, mira, la única solución es apartarla a esta persona totalmente de la organización, por lo tanto tenemos que despedirla, ¿sí? Como puede ser que tengamos que realizar algún tipo de tratamiento específico con esa persona para que se mantenga en el área y cambie su perspectiva, sus puntos de vista, ¿sí? Y se pueda, de alguna manera, acoplar nuevamente la cultura en general que tiene la organización, o bien los objetivos que tiene esa persona muchas veces son incompatibles con los objetivos del área. Por lo tanto, eso puede producir una cierta necesidad de que la persona también cambie de aire, como se dice, yéndose a otro sector en donde pueda naturalmente acoplarse los objetivos que ésta tiene con los objetivos que tenga esa área en concreto, ¿sí? En este sentido, las organizaciones pueden reflejar una cultura que puede ser fuerte o puede ser débil, ¿sí? Incluso, muchas veces se presentan por situaciones particulares que tiene, en este caso, la organización, que la misma tenga diferentes subculturas, ¿sí? Un caso es lo que hoy hablábamos respecto a la empresa constructora, pero otro caso muchas veces se da cuando existe dispersión geográfica, ¿sí?, de la organización, y por lo tanto es muy común que observemos, si bien hay una cierta cultura que se va a intentar transmitir a toda la organización, diversos componentes que van a ser propios de Profe, cada disculpe, no sé si es mi internet, pero quedó mudo nuevamente. Yo lo escucho bien, profe. Ok. Perfecto, no, entonces debe ser mi internet. A ver ahí si me escuchás bien, Natalia. Sí, ahora sí.
Entonces decía que puede existir dentro de cada sucursal de la organización o de cada oficina descentralizada que tenga la organización una cultura específica de ese sector, y eso es lo que se llama muchas veces subcultura, ¿sí? Dentro de una cultura que es mayor. Las culturas fuertes se caracterizan por ser culturas intensas, culturas que las sienten como propias todos o la gran mayoría de los integrantes de la organización. Elementos que pueden ser sus valores, sus creencias, sus principios, que los tienen internalizados todos o prácticamente todos los integrantes. Esto quiere decir que yo a cualquier integrante de la organización le pregunto cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos que tiene el área, y esa persona, cuáles son los valores que identifican a la organización, y ese integrante de la organización me las describe adecuadamente, ¿sí? A eso llamamos una cultura intensa, ¿sí? Una cultura organizacional fuerte con características intensas. Del otro lado, las débiles serán aquellas en las cuales, como decíamos anteriormente, sus integrantes no tienen mucha noción de cuál es la misión de la organización, cuál es la visión. Mira, yo vengo acá a trabajar y tengo que hacer esta tarea. Después, ¿qué es lo que hacen con lo que yo hago? No tengo ni idea. Esa expresión, que en muchas organizaciones las pueden descubrir, nos da la claridad, o nos da con claridad la idea de que esa es una cultura débil, ¿sí? Con características, como estamos diciendo, poco intensas. En las culturas fuertes también se observan valores que están centralizados, es decir, todos los conocemos a los valores que tiene esa organización. ¿Cuáles son los principios que guían a la organización? Todos los conocen. Cuando, por otro lado, empezamos a analizar a cada trabajador, a cada integrante, y descubrimos que cada uno de ellos tiene un valor distinto, que cree, que refleja lo que es la organización, bueno, ahí nos encontramos con una cultura que es débil, ¿sí? Cuando la cultura tiene una gran influencia sobre los miembros, es decir, todos sabemos a qué atenernos, todos sabemos a qué tenemos que ajustarnos, todos sabemos cuáles son los incentivos que tiene la organización para hacer una cosa o para no hacerla, eso quiere decir que la cultura es fuerte, es decir, que ejerce una gran influencia sobre sus miembros. Por el otro lado, va a ser débil cuando ejerce una menor influencia sobre sus miembros, es decir, bueno, yo hago acá lo que me parece, yo hago acá lo que creo que tengo que hacer, ¿sí? En realidad, no sé, hago las tareas que hago porque siempre las hice de esa manera y nadie me dijo que las corrija. Tampoco sé si las estoy haciendo bien o las estoy haciendo mal, ¿sí? Eso significa que la cultura es débil, que no tiene influencia sobre los miembros de modo tal de que modifique sus comportamientos como integrante de la organización. Y por supuesto también las organizaciones con cultura fuerte tienen su eje en la identidad de la organización, es decir, en el que quiere ser la organización. ¿Está? En la misión, fundamentalmente, en la visión de la organización, en el negocio en el que está. ¿Está? En cambio, cuando tenemos una cultura débil, bueno, no sabemos cuál es la misión, no sabemos cuál es la visión, tenemos una noción de en qué negocio estamos, ¿sí? Formo parte de una heladería, me contrataron acá para que yo esté en la caja de la heladería o haga tareas administrativas de la heladería, ¿está? Pero, ¿cuál es la misión de esta heladería? No tengo la más pálida idea. ¿Cuál es la visión? Tampoco tengo idea. ¿Cuál es el negocio? Y vendemos helados. No, nosotros no vendemos helados. Nosotros vendemos una forma de satisfacer, ¿sí?, el placer de las personas por una sensación fría. Eso es el helado, ¿está? Lo podemos satisfacer a partir del helado, como puede ser a partir de cualquier otro elemento que pueda servir de postre, tenga características de ser frío, tenga determinadas características de gusto, por ejemplo, basado en las distintas alternativas que hay de los gustos de los helados, etcétera, 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 ¿sí? Pero es eso lo que en definitiva produce el consumo del helado, ¿no? Entonces, la cultura organizacional me tiene que ayudar a mí a definir, ¿sí?,
¿Qué tipo de riesgos va a asumir la organización? Es decir, ¿es una organización que tiene aversión al riesgo? Es decir, que busca innovar e involucrarse en nuevos negocios, en nuevas actividades, en nuevos objetivos. Es una organización, la cultura de la organización me ayuda a mí a profundizar el análisis de los detalles de lo que sucede en la organización. Las organizaciones, sobre todo de características innovadoras, son aquellas que tienen mayor aversión al riesgo, pero también son aquellas que se concentran mayormente en los detalles, ¿sí? Por supuesto que la cultura de la organización también me tiene que orientar hacia los resultados, hacia lo que la organización quiere lograr. Por eso hablábamos recién de que la fijación de los objetivos, de las metas que tiene que alcanzar la organización, son características de una organización que tiene una cultura organizacional fuerte, ¿sí? La orientación a la gente, a las personas, no solamente a los integrantes de la organización, sino también a los clientes, ¿sí? De modo tal de que no solo yo trate bien, produzca una calidez en la atención a mi cliente, sino también a mi propio recurso humano, ¿sí? La orientación a trabajar en equipo, es decir, a formar grupos de personas que busquen determinados objetivos, que trabajen en pos de ellos, que sean agresivos, y con agresivos nos referimos a que sean valientes, ¿está? Para enfrentar retos, para llevar adelante proyectos, ¿está? Y que naturalmente se arriesguen por esos proyectos. Y por supuesto también que tenga cierto marco de estabilidad, ¿está? Es decir, que esos elementos que se comparten sean estables a lo largo del tiempo. ¿Está? ¿Pueden producirse modificaciones? Por supuesto que sí, pero los elementos trascendentales de la cultura van a estar presentes, más allá de si hacemos el trabajo de forma presencial o si a partir de una situación sanitaria que no nos imaginábamos que iba a ocurrir, finalmente ahora tenemos que desarrollar nuestra tarea de manera virtual, ¿sí? En este sentido, la cultura organizacional, cuanto más alta o baja sea en cuanto a todos estos elementos, también va a reflejar tanto el desempeño de la organización, los niveles de productividad que alcance, los objetivos que pueda cumplir tanto en los niveles estratégicos como en los niveles tácticos y operativos de la misma. Y por supuesto también va a reflejar la satisfacción tanto de sus miembros internos, de su personal, como también de las personas con las cuales interactúa la organización. Fundamentalmente sus clientes. Pero no nos olvidemos también que hay otros actores que también acompañan al concepto de la cultura, que son, por ejemplo, los proveedores, ¿sí? Por lo tanto, los proveedores también contribuirán a percibir lo que la cultura de la organización es, a percibir lo que decíamos hoy respecto a sus características de todo lo que refleja las orientaciones de las personas, todo lo que reflejan sus principios, sus valores, ¿está? Los objetivos que persigue y demás. Entonces, todo esto, de alguna manera, tiene que desarrollarse adecuadamente dentro de la organización. De modo tal que ante cualquier tipo de vaivén o situación que pueda poner en riesgo la estabilidad, por ejemplo, de la cultura, sus integrantes tengan presentes cuáles son los elementos que la forman, ¿sí? Y eso, aunque pueda ajustarse con el paso del tiempo a partir de diferentes situaciones, tenga de alguna manera estabilidad y también perceptibilidad de parte de todos los integrantes de la organización. Hasta los propios clientes pueden percibirla a la cultura de la organización cuando se acercan a la organización para consumir los bienes y servicios que la misma posee. Esto se ve simplemente reflejado en cuando ustedes se acercan a una organización, alguien que forma parte del equipo de ventas los atiende
Y cuando esa persona plantea sus necesidades, por ejemplo, a otro sector de la organización, hace una hora me pasó, por ejemplo, en donde yo estaba siendo atendido por una persona y esa persona simplemente se dio vuelta para dirigirle el pedido que yo estaba haciendo a otro integrante de la organización, ¿está? Y en donde rápidamente entre los dos articularon la respuesta que me tenían que dar, y eso simplemente con observarlo como cliente da una idea de qué tipo de cultura existe en esa organización. Si la persona que a mí me estaba atendiendo se daba vuelta, le pedía algo a su compañero, y este tardaba en atender, por ejemplo, yo veía que le hacían un mal gesto, una mala cara, o le entregaba de mala gana simplemente el pedido a quien le estaba haciendo el requerimiento, en ese caso, la persona que me estaba atendiendo. Bueno, todo eso refleja de algún modo la cultura hacia afuera, ¿sí? En este caso, hacia el cliente. Entonces, muchas veces la cultura no hace falta que la podamos percibir siendo integrantes de la organización. En este sentido, yo formaba parte de una organización en la cual los mismos proveedores ya conocían la cultura que tenía la organización, los valores que poseía y de alguna manera buscaban que la relación con la organización se diera con ciertas y determinadas personas y no con otras, ¿está? Porque sabían claramente que determinados integrantes de la organización eran los únicos que podían recibir la mercadería en las condiciones que se tenía que recibir, efectuar el pago, no hacerles pasar un mal momento, ¿sí? Al momento de, por ejemplo, efectivizar ese pago, o bien cuando había algún tipo de reclamo que hacerle al proveedor, que ese reclamo no sea excesivo en relación a lo que configuraba efectivamente el reclamo que debía hacerse, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Queda más o menos claro este concepto? La idea de lo que es la cultura de la organización. Sí, profe. Sí, profe. Un concepto que se vincula a lo que es la cultura, pero que estrictamente no son lo mismo, ¿está? Es el clima que se vive dentro de una organización. Clima organizacional, o también ustedes lo van a encontrar en la literatura bajo el concepto de clima laboral, ¿sí? Y este clima, de algún modo, lo que hace es reflejar la percepción que se tiene por parte de los empleados respecto al ámbito o el lugar en el cual se encuentran, ¿sí? Esto estrictamente se da en la relación que existe entre los miembros, entre los propios miembros de la organización, y también entre los miembros de la organización y sus superiores jerárquicos o subordinados, ¿está? Por eso hablamos del sentir que tienen los empleados del lugar en el cual se encuentran. Esto también se materializa bajo la forma de qué tan identificado yo me siento con mi ámbito de trabajo, con mi lugar de trabajo, con las personas que me rodean, ¿sí? Y también con la propia organización. Así como decíamos que la cultura es algo que se derrama de arriba hacia abajo, es algo que los directivos de alguna manera imponen a los integrantes de la organización y es algo que se va formando también en los propios integrantes de la organización. El clima es algo que se va produciendo a partir de cada uno de los integrantes, ¿sí? Por eso también es algo que se lo puede medir y ahora vamos a ver efectivamente, ¿sí? Esto tiene relación con la toma de decisiones, con cómo las personas toman decisiones, ¿sí? Con cómo se producen las relaciones entre los integrantes, como decíamos hoy, entre los superiores y los subordinados, cómo se produce la comunicación tanto formal como sobre todo también informal entre los integrantes. La infraestructura, cómo está presentada, cómo los integrantes respetan a esa infraestructura y cómo esa infraestructura también colabora en el clima, ¿sí? Hoy decíamos nosotros que el clima
las instalaciones, que la infraestructura también forman parte de la cultura, perfecto. Pero esa instalación, esa infraestructura también produce en los propios integrantes un sentido que se puede manifestar en agrado o en desagrado, por ejemplo, en sentirme parte de la organización o no sentirme parte de la organización. Las condiciones laborales en las que yo me encuentro, como también otros componentes. Con condiciones laborales me refiero a si soy una persona que está, por ejemplo, registrada dentro de la organización, de acuerdo a todo lo que ustedes van a ver el año que viene, tanto en derecho laboral como en la administración de recursos humanos, fundamentalmente en derecho laboral. Es decir, soy una persona registrada dentro de la ley de contrato de trabajo, soy una persona que percibe su sueldo de manera adecuada, es decir, del 1 al 5, por ejemplo, de cada mes. Tengo todos los beneficios de obra social, de aportes jubilatorios y de, no sé, riesgos del trabajo en el caso de que lo requieran. Bueno, todo eso también forma parte del clima que vive cada integrante de la organización. Entonces, como bien decimos allí, es algo que se respira en la organización, es la atmósfera. Y en este sentido, los invito a pensar en algún momento que ustedes hayan ingresado a una organización, si ustedes no percibieron que allí se vivía un clima de, podríamos decir, algarabía por un lado, es decir, de personas que estaban contentas, que demostraban estar contentas, o por el otro lado, un clima basado en un ambiente, llamémosle, hostil, ¿sí? O poco agradable. Muchas veces esto es percibido por muchas personas cuando simplemente ingresan a un local, por ejemplo, a adquirir algún producto, el que sea, y dicen, la verdad es que acá hay un ambiente un poco tenso, percibo que hay un ambiente tenso. Simplemente con observar si el aire que se respira allí es un aire que podríamos decir está en buenas condiciones o no, ¿sí? Esto que parece algo tan obvio y al mismo tiempo tan difícil de detectar, lo podemos visualizar en esta imagen, ¿sí? En donde cada uno en su sector podemos decir que tiene un clima, salvo uno de ellos que dice, la verdad que a mí no me llega ninguno de los problemas que aparentemente los demás tienen. Desde aquel que está en el fondo, mirando una hoja, ¿sí? Y de alguna manera enfureciéndose por lo que ve en la hoja, la señora allí tratando aparentemente de resolver un problema que puede estar vinculado a algún sistema que está operando o bien a la necesidad que tiene un cliente. Del otro lado podemos observar dos personas discutiendo a viva voz, ¿sí? Y uno de ellos señalándole algo que está planteado allí. No sabemos si es una estadística, es alguna evolución de un gráfico que muestra un comienzo y un final, o simplemente es un calendario, ¿está? Y dos personas allí al frente paradas, una transitando, ¿sí? Aparentemente saliendo de ese lugar, y dos personas allí pareciendo preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Hay algún tipo de problema entre sus integrantes? En primer lugar, pareciera que la comunicación aquí no existe entre los miembros, salvo entre aquellos que están allí discutiendo a viva voz. Por otro lado, también podemos observar que cada uno de ellos está dentro de su cubo, ¿sí? Y no pareciera existir interacción entre sus miembros. Entonces, esto que nosotros decíamos recién, cómo se dan las relaciones entre los jefes y los compañeros mismos, cómo se toman las decisiones, cómo también la infraestructura también condiciona ese clima, las condiciones laborales. Aquí podemos ver que claramente la infraestructura lo que hace es delimitar el lugar de cada uno, ¿sí? Y en el caso de que quiera producirse alguna reunión, bueno,
Aparentemente el lugar no lo permitiría, con lo cual estamos observando que existen áreas estancas, áreas en las cuales, bueno, solamente trabaja alguien allí y si se acerca a alguien es de manera transitoria. Es para pedir algo o simplemente para solicitar algo y se aleja. Muchas veces nosotros esto lo vemos en las películas, sobre todo en las películas estadounidenses, donde este tipo de formato de lugares de trabajo existe. Por suerte, muchas organizaciones tomaron conocimiento de que esto no era lo más recomendable, ¿sí? E incluso empezaron a visualizar otras formas en las cuales podían darse las relaciones entre sus miembros. Profe, Sí, se me fue el internet, disculpe, por eso se me desconectó. ok, perfecto. Y decía, por ejemplo, en el caso de Google, Facebook, Mercado Libre en Argentina, ¿sí? Son organizaciones en las cuales este tipo de limitaciones y barreras, desde el punto de vista de la división de las oficinas, prácticamente no existen. Y en el caso de existir, están circunscritas a que allí se realicen determinadas acciones, que son realizadas de manera transitoria simplemente. ¿Está? Típicamente reuniones para tratar algún proyecto o para discutir alguna idea. Y después, todo lo que significa el trabajo diario de la operatoria que llevan adelante las personas, lo hacen en ambientes totalmente abiertos. No solamente desde el punto de vista de lo que configuran los límites físicos, ¿sí?, de las paredes, sino también en un ambiente en donde la ventilación y la iluminación es totalmente amplia, ¿sí? Entonces, estos factores también contribuyen al clima. Clima que muchas veces también se ve reflejado de esta manera. Cuando hay alguien que se destaca por sobre el resto, basado simplemente en su antigüedad, ¿está? Y todos los demás tratando de llegar a ese lugar, pero siempre a costa de tumbar, ¿sí?, a la competencia, a cualquier precio. Eso también de algún modo refleja ese clima que se vive dentro de la organización, porque la relación entre sus integrantes no es de cooperación, sino todo lo contrario, ¿sí?, de una competencia destructiva entre sus miembros. El análisis del clima lo que debe permitir es comprender cómo sus integrantes se sienten dentro de la organización y cómo se sienten ellos mismos a partir de las vivencias que experimentan con otros integrantes de la organización. Entonces, el hecho de llegar a ser el número uno no tiene que significar necesariamente que yo tenga que tumbar, ¿sí?, a otro, tenga que deshacerme de otro. ¿Está? Significa que tengo que ser mejor que otro. Entonces, en esa competencia que se traslada bajo el término de competencia, es en donde el clima empieza a tornarse cada vez más claro, ¿sí?, más conveniente para sus miembros. Entonces, es aquí en donde lo que intentamos es comprender qué pasa efectivamente entre sus miembros, cómo se dan las relaciones entre ellos y cómo también naturalmente se producen el logro de los objetivos. Cuando nosotros definimos un objetivo para un área o un sector, nosotros estamos diciendo que entre todos lo tienen que lograr, ¿sí?, más allá del aporte específico que cada uno de los miembros haga al cumplimiento de ese objetivo. Entonces, también vemos la forma en que todos colaboran para que ese objetivo se pueda lograr, ¿sí? ¿Va quedando más o menos claro el concepto? ¿O hay algún tipo de duda? Está claro, profe.